Estás bien. Ok, estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con el profesor Juan. Juan, dejamos en el corte pasado el Estado-Nación. ¿Estás de acuerdo con la desaparición? Me dijiste que no. No, Explícanos un poco sobre esto. no hay forma de que desaparezca un Estado-nación. O sea, podemos hablar de estar de acuerdo con la transformación del Estado-nación hacia entes privatizadores, con lo cual no es el movimiento de la humanidad. La humanidad se mueve a través de las diferentes organizaciones espirituales, iglesias, partidos políticos, equipos de fútbol, todo lo que llena la espiritualidad del ser humano hacia lo gregario. El ser humano se mueve hacia relacionarse. Esas reglas de relacionamiento siempre van a ir construyendo un Estado-nación en donde siempre se tiende a beneficiar a las grandes mayorías. Veo que te inclinas mucho hacia la teología de la liberación. Sí, claro, Mm, claro. Yo soy un marxista muy espiritual. ok. O sea, el problema del marxismo es que mucha gente lo asume como una teoría económica. No, es una teoría espiritual que explica la economía. Marx no era ningún alejado de la iglesia. Ni Él un no, odiador de la iglesia no, no, tampoco. no. Él lo que decía era que la religión es el opio de... No, no lo dijo malo, eso lo dijo Gramsci, pero Mm, Marx decía que la gente perdía el tiempo en la religión y olvidaba la espiritualidad y olvidaba las reglas de Dios. sí. Pero eso es lo que decía Marx. Y esa espiritualidad es lo que construye el Estado-Nación. No tienes ningún Estado-Nación que no haya nacido de lo teológico. Los fundamentos de todo Estado-Nación son Dios o los dioses diferentes. No olvidemos que la mitad del planeta cree en más de un Dios. Los hindúes, los indios, pues son etnias diferentes, los chinos, todos los asiáticos tienen... La India tuvo que prohibir más dioses. Ellos tienen 300.000 dioses. Ujú. ¿Ve? Y por ley, por decreto, dijeron, mire, no podemos tener más dioses. ¿Ok? Entonces, no existe esa teoría de la destrucción del Estado-Nación. Puede existir la privatización del Estado-Nación, que sí es grave, que lo estamos viendo en países como los Estados Unidos, que tienen una pobreza de casi el 80%. Hay gente que si no trabaja hoy no come mañana. Y si usted, o lo estamos viendo en Argentina con las propuestas de Milei, que usted, si quiere, venda el riñón, para que si tiene dos, ¿para qué necesita otro? Entonces vaya, véndalo. ¿Dónde está el Estado-Nación ahí? Una acción privatizadora que toma al ser humano ya más allá del hecho de que pueda trabajar y lo convierte prácticamente en una res. Creo que Nietzsche hablaba sobre la esclavitud, ¿no? ¿Sí? Que cambiamos el estilo de esclavitud, ahora nos autoesclavizamos. Ahora nos autoesclavizamos, Nietzsche lo decía. La propuesta de Orwell en la televisión, la propuesta del cine, 1984, la novela, que la recomiendo, oye, vuélvanla a leer, 911 Fahrenheit, toda literatura inglesa que te habla de la extracción de lo que estamos viviendo ahora. Gente enamorada de su teléfono celular y que comparte con los demás con su teléfono celular. O sea, quiere decir que la importancia de la literatura escrita no se ha perdido, Juan. Para nada, para nada. Convérsanos un poco sobre eso. Eh, ¿Quieres ver un buen libro? Mírate una película como por ejemplo La rebelión de la granja de George Orwell. Es una película que nace de un libro. O sea, detrás de cada película, detrás de cada serie de televisión, detrás de cada programa como este, tienes un espacio literario que construir. Tienes que ponerlo en escrito, tienes que hacer un guión, tienes que hacer una historia, tienes que contar una historia y eso es literatura. El problema es que mucha gente cree que el literato tiene que ser aquel gran intelectual que se mueve en, el, en los ámbitos de la gran cultura. Y uno de los grandes literatos de nuestro pueblo, porque también es muy popular, es Gabriel García Márquez. Él aprendió a escribir siendo periodista y aprendió a hacer periodismo porque lo mandaban a hacer trabajos y él escribía desde niño. No pasó ni por ninguna gran universidad y termina siendo uno de los editores de una de las revistas, la revista Semana, una de las Ujú. revistas más importantes de Colombia. Sí, yo leí, de verdad que me apasioné por Gabriel García Márquez, siendo desde muy joven, y creo haber leído la gran mayoría de Mm, sus libros. Quien no, quien no ha leído a Gabriel García Márquez, de verdad que
No sabes lo que se no pierde. sabes lo que se pierde. Sobre todo de los cuentos pequeños, ¿no? No, y la narrativa, la forma en que te narra, la forma en que te introduce al Que te envuelve. ambiente, a la naturaleza, todo te, o sea, te envuelve. Es una gran película, ¿verdad? Dentro de las letras. Mira, el problema o creo que uno de los problemas de nuestro literato, de la literatura venezolana, es que como somos tan dicharacheros, mamadores de gallo en el vulgo que usamos siempre, pues no se nos reconoce la estructura literaria. Pero Aquiles Nazoa se podía llevar tranquilamente un premio Nobel de literatura. Mm, O sea, tú tomas los libros de Aquiles Nazoa, lo leíste hoy y mañana te ríes y pasado mañana te vuelves a reír y luego lo vuelves a tomar otra vez y lo vuelves a releer cuando estás cansado dentro de 2 o 3 meses y te vuelves a reír. sí. Igor Delgado Senior tiene un libro que se llama Fuego de Palabras, lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque mira, uno de los cuentos de Igor retrata al politiquero venezolano que se forma viendo novelas. Él ni siquiera fue a la universidad, no, no, no. Él en el Congreso se paraba y hacía sus discursos estructurados desde las novelas que veía en televisión. Es uno de los relatos de Igor Delgado Senior, por cierto, por eso fue que lo corrieron también de muchos sitios. O sea, tenemos muchos literatos venezolanos. A Venezuela le ocurre algo, como somos tan rebeldes, tenemos varios premios Nobel en diferentes ambientes que no han sido reconocidos. O sea, ¿quién no le hubiese dado el Nobel a la cura de la lepra? Claro. Y se nos murió Jacinto Convic con 100 años y nunca le dieron un premio Nobel. Y ahí hay literatura científica muy buena. Al que le gusta la literatura científica de medicina se va a perder en los escritos de Jacinto Convic. Por decir uno de los ejemplos más resaltantes, a Alberto Arbelo Torrealba. El que no ha leído, sentado a leerse, el profesor de literatura que no ha sentado a leerse Florentino y el Diablo, Ujú. hay que volverlo a sentar y decirle, mire, vuélvalo a leer. Hay una frase de Florentino que cuando el diablo llega al sitio, a donde van a cantar en Santa Inés, dice que Florentino taciturno toma el banco de revés. Y su zurda echa ansias, no, y con la zurda pisa ansias que echa, no, con la derecha pisa ansias, con la zurda pisa ansias que echa a volar la derecha. Más o menos dice así estoy tratando de traducirlo al vulgo. Okay. Entonces lo uso en mis cursos de literatura y le pregunto a los chicos qué estaba haciendo Florentino. Entonces cuando los chicos empiezan a darse cuenta, ya alguien se da cuenta, estaba tocando el 4. Y eso te da otra dimensión diferente de Florentino y el Diablo. Porque el que está tocando las maracas, el que lo reta es el Diablo que llega con las maracas. Pero el que está tocando el 4 es Florentino. En una floritura de Alberto Arbelo Torrealba que no se lo reconocieron nunca. Oye, de verdad que interesante. O sea, yo creo que hay que retomar esos espacios de conversación literaria que se han perdido. Yo recuerdo, yo vengo de Cumaná, del casco histórico, era un casco muy cultural. Había sitios, café, que nos sentábamos en las tardes con un vino y escuchábamos la poesía, escuchábamos la literatura, escuchábamos hablar sobre los grandes autores, y eso de verdad que me marcó. A mí me marcó, y por eso es uno de los nacimientos de este programa, aclarar el concepto, porque creo que nuestra juventud debe volverse a enamorar de las letras. ¿Cómo hacemos nosotros como docentes para que nuestra juventud se vuelva a enamorar de las letras? Pero esto lo vamos a conversar en el próximo corte. ¿Te parece, Juan? Perfecto. Vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Ya regresa